Hola guapetones, os traemos el vídeo de Ricardo Salinas se ríe de mexicanos que pagan impuestos. Y entonces, esto es injusto, y yo soy una víctima, y yo necesito que me apoye alguien. Pues no, y no es, sal adelante con tu vida. Entonces tienen que vivir becados del gobierno. Son los resentidos, ineptos. Ese es el problema. O sea, cuando tú te empleas conmigo, yo te tengo que robar el 35% de tu sueldo para entregárselo al pinche gobierno. Ricardo. Bueno, antes de nada, un tema Heavy, delicado. polémico ahora mismo en México. Hay mucha división de opiniones sobre este tema, pero vemos a un Ricardo Salinas que realmente dice eso de robar los impuestos de sus trabajadores, pero al fin y al cabo quien acaba sin pagar esos impuestos es él. Es un tema que hay mucho de qué hablar, porque hay puntos que pueden ser que él esté diciendo más o menos bien, más o menos mal. Lo iremos comentando durante este vídeo, ¿no? Exacto, familia, pero de momento creo que la manera tan despectiva en que ha dicho lo que estaba pensando se podría haber dicho de otra manera. Hombre, un millonario que te diga las cosas de impuestos, y él los puede evadir, él puede hacer 20.000 cosas, y la gente humilde, currante, que trabaja y paga sus impuestos y casi para sobrevivir, es muy difícil hacer trucos como él. Pero bueno, vamos a ver el vídeo. Eres un mentiroso, cabrón. Tú sí eres un ratero, vulgar ladrón. Retienes el 35% del salario de tus empleados y no se los entregas al gobierno. Te amparas ante la Suprema Corte de Justicia para evadir impuestos. Y a esos que les dices gobernícolas, ineptos, resentidos, pues son tus clientes, cabrón. Hay que hacerle un boicot comercial en todas sus empresas. Grupo Salinas, Electra, Neto, Salinas y Rocha. No hay que pagarle, güey, hasta que pague sus impuestos. Vi hace poco una entrevista que platicabas que no estabas tan contento con el esquema de impuestos que hay en México y ese famoso... No, pues es un atraco. A ver, ¿cómo puede ser? Sí, Mira, tú como persona claro, física, estoy de acuerdo. es muy sencillo. Usted como persona física en el ingreso máximo paga 35% de impuestos. Sí. Eso quiere decir que trabajas 3 días, 1 para el gobierno y 2 para ti. Más el IVA, más lo que... Más el IVA, más el IEPS, más todo lo demás. Chinguen a su madre, está mal, cabrón. Es un atraco. Y los empleados son los peores, los más jodidos. A ver, exactamente, los empleados son los peores porque los millonarios lo pueden distribuir a paraísos fiscales, tienen un montón de trampas. Pero sí que por una parte está bien los impuestos, creo yo, en este sentido. ¿Por qué? Porque pues nos dan una hospitalización, ¿no? Pues en México es un sistema parecido a lo que también tenemos aquí, yo entiendo. Lo único que la gran diferencia sería Estados Unidos, donde tú si te rompes un brazo son $7.000 y si no los tienes ya te puedes morir ahí, ¿eh? Al final, no lo sé, chicos. Al final yo opino que mi punto de vista, ¿no? Que sí que podrían bajarse más los impuestos, en eso tiene razón, porque por ejemplo hay países como Andorra, que es vecino nuestro, que los impuestos son muchísimo más bajos y la vida es impresionante allí, pero que no puedes hablar cuando tú eres un empresario que evades todos esos impuestos y te estás llenando la boca solamente para que la gente hable de ti. Es lo que me da rabia. Y ojo que los mexicanos, contra los que se ha puesto el propio mexicano, contra ellos... ahora están a punto, pues eso, de hacer un poquito el boicot o así, y están empezando a sacar dinero, y eso puede acabar muy mal con el Banco Azteca, ¿eh? Pero vamos a ver. Bueno, pues como ya todos sabemos, Salinas Pliego es un enemigo del pueblo de México. Nunca se ha preocupado por el bienestar de nuestro pueblo. Y la muestra la tenemos en que el señor es un irresponsable que no se hace cargo de sus obligaciones tributarias, pagando esos millones de impuestos que debe, que al país le hacen falta. El señor atacó los libros de texto por conveniencias personales económicas, porque según sé, es dueño de una de las imprentas que hacía la impresión de estos libros. Todo es dinero. Obviamente apapachado por los gobiernos anteriores. Es triste. Y quien paga son los ciudadanos que trabajamos, tú y yo, ¿sabes? Yo los invito a hacer además de pagar sus impuestos, y pagan todos estos a errores. este tipo de empresarios delincuentes de cuello blanco que con el pueblo no se juega. A ver, todos los impuestos son un robo. Así de claro.
No más que Tampoco se toleran eso. porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya, ya no es razonable, entonces ya no se toleran. ¿Y qué sucede entonces? La gente emigra y se larga. Porque fíjate qué pasa con los impuestos. O sea, si tú naces en México, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. O sea, si vas a China a dar una conferencia, tienes que pagar en México. Si pones un negocio en Italia, tienes que pagar en México. ¿Y a qué le debemos ese privilegio? ¿Que acaso la fuerza del Estado mexicano nos protege en Italia y en China? Pues no, nomás que así son los gobiernícolas, agarran todo. Entonces, y esa es la tendencia en todos los gobiernos. Sí, pero ¿cómo está esto de que los gobiernos tienen derecho a expropiar tu trabajo a través de los impuestos y tú no tienes nada que decir? Pues eso es un claro abuso de la libertad. Vale, una duda muy pequeña que tengo, o muy grande, no lo sé. O sea, si por ejemplo un mexicano se va a Italia, ¿tiene que seguir pagándole al gobierno No, es como aquí, mexicano? si tú te vas a vivir a depende del México de tiempo. primeras, sí, si pasas Un más tiempo año en tienes México, que seguir más de la pagando. mitad del año. Si estás más de la mitad del año en México, tú te puedes hacer contribuyente Vale, fiscal entonces mexicano. en México es igual que aquí, Yo ¿no? creo que sí, porque él solo ha dicho una conferencia, A ver, pero sí, pero yo te despejanos digo la una duda. cosa, es que aquí, como ha dicho Vladi, es un tema muy amplio en el que pueden haber muchas controversias y demás, pero que este señor, desde mi punto de vista, se está llenando un poco la boca, porque también lo que ha dicho, que los impuestos son absolutamente en su totalidad un robo, mi punto de vista personal es que no no lo es son, así, no, porque a mí tampoco. al final, si te pasas en exceso, sí pueden ser un robo, pero esos impuestos se hacen para poder tener una regularidad de las cosas y que podamos optar a cosas que, por ejemplo, como ha explicado Vladi anteriormente, en Estados Unidos, si no pagaras impuestos, te sale muchísimo, muchísimo más caro, y con los impuestos, No, si te simplemente pones a ya calcular, pagas te tú sale más barato. sobre tus ingresos, tú ingresas, pero tú tienes seguro médico privado, todo es privado, entonces Yo personalmente, al menos aquí, lo he amortizado muy bien, porque yo, por ejemplo, voy al médico para todo, entonces imagínate si fueras al médico para todo en Estados Unidos. Opinen, por favor, ustedes también en los comentarios sobre este Claro. tema, ya que ahora mismo es un tema muy delicado y vamos a entender qué es lo que está pasando realmente con toda la producción, ¿no? De este ¿Qué es lo que señor. realmente está pasando con Banco Azteca? Con ¿Será esta cierto que explicación. puede quebrar? ¿Será cierto que vas a perder tu dinero? ¿Será cierto que tienes que ir corriendo a la sucursal más cercana y sacar todos tus ahorros? No lo sé, tú dime. Pues en este video vamos a hablar de los números más importantes de toda esta situación, A así ver. que asegúrate de guardarlo para que no se te pierda. Y también mándaselo a ese amigo que no te cree que Banco Azteca vaya a quebrar porque ama al tío Richie. Lo primero que tienes que entender es que Banco Azteca, TV Azteca, todo Grupo Electra funcionan dentro de la misma bolsa. Es decir, son empresas individuales, pero todas están demasiado conectadas. El primer problema de nuestro tío Richie es que en Estados Unidos tiene una deuda de más de 400 millones de dólares. Esta deuda la tiene con los acreedores de TV Azteca. Y por más que ha tratado de negociar el pago de esta deuda para ofrecer algo así como en Banco Azteca, ¿no? Pagos chiquitos para que te pueda liquidar, los acreedores le han dicho que en él, que a ellos les tiene que pagar y que si es necesario que se declare en quiebra para liquidar los activos de la empresa y pagarles, lo va a tener que hacer. Luego llegamos a México. En México tiene una deuda aproximada de 26 mil millones de pesos. Esta deuda la tiene con Satanás, es decir, el SAT. Y por más que durante aproximadamente unos 13 años ha estado luchando con Hacienda, abogados y todo para Entiendo. no pagar sus impuestos, parece que este tema ya se cerró y últimamente el gobierno le dijo no. Me pagas porque me pagas. Así que en estos momentos nuestro tío Richie debe aproximadamente unos 46 mil millones de pesos. Ahora bien, si el tío Richie optara por liquidar Banco Azteca completamente, es decir, vender absolutamente todo lo que significa Banco Azteca y lograra venderlo al precio que dicen los libros, lo único que le quedaría después de pagar todos los gastos y las deudas de esa liquidación serían aproximadamente unos 34 mil millones de pesos. Es decir, que si debe 46 mil y solamente le van a quedar 34 mil, aún así no le alcanza. Y eso también tomando en cuenta que lograran liquidar todos los activos al precio que ellos quieren. Pero es muy difícil. Literalmente imagínense convertir 288 mil millones de pesos en mobiliario, en equipo, en todos los activos de la empresa a efectivo.
Pero también, como les había comentado al inicio, Banco Azteca forma parte del grupo de empresas del tío Richie. Y si ustedes alguna vez han ido a Electra o a todas estas empresas, verán que Banco Azteca presta servicios para todo el tema de financiamiento, créditos y todo esto. Así que si Banco Azteca cayera, también serían impactadas todas estas empresas. Por otro lado, tenemos el tema de que las personas están entrando en pánico o simplemente ya no quieren tener su dinero en este banco. Lo que está ocasionando algo que se conoce en el mundo financiero como una corrida bancaria o una corrida financiera. Esto básicamente es que la gente que tiene su dinero en el banco lo retira o lo trata de retirar, el banco se queda sin liquidez y tiene que empezar a rematar todos sus títulos de deuda o sus activos para poder darle el dinero a las personas que tienen que retirarlo o que quieren retirarlo. Y aquí llegamos a un punto bastante interesante. Según los últimos datos que ha dado Banco Azteca, ellos tienen en efectivo y en equivalentes de efectivo 28.584 millones de pesos. Por otro lado, tenemos un apartado de los bancos que son los depósitos de exigibilidad inmediata. Esto básicamente se refiere al dinero que está en ciertos apartados como las cuentas de débito, cuentas de ahorro, que las personas podrían retirar de manera inmediata y sin ningún tipo de complicación. Y ahí es donde tenemos casi 173 mil millones de pesos. Pero eso es muchísimo más de lo que tienen en efectivo. Eso quiere decir que si todas las personas quisieran retirar su dinero, Banco Azteca no tendría la liquidez necesaria. Entonces lo que tendrían que hacer es empezar a buscar de dónde sacar esa liquidez. Y empezarían por el tema de vender los títulos de deuda. Pero estos títulos de deuda serían comprados por otros bancos a un precio menor al que corresponde. Hasta aquí, familia. Wow, sinceramente, la explicación súper buena. Al final me he liado un poco porque son cosas como muy específicas, pero si te paras a pensar, lo que está haciendo este hombre es hablar y perjudicar más a las personas, porque realmente está diciendo cosas de enseñanzas, está llenando la boca de cosas que realmente no son ciertas y luego está haciendo a sus clientes todo lo que les está haciendo para él ir peor. Yo he visto comentarios, pues eso, de que para financiar cualquier cosa, pues los préstamos, digamos, la financiación en Electra y demás es una barbaridad, ¿sabes? Tienes que pagar el triple de lo que de lo que has comprado, pero simplemente por el módico precio de pagarlo a plazos. Y la gente, pues, digamos, se endeuda. Es un tema bastante complicado. Hay gente que... hay temas que ha tocado Ricardo Salinas que pueden ser interesantes, ¿no? Como el de los jóvenes que se vayan de la casa de los padres. Pero bueno, no es ahora el tema. No sé qué opinan ustedes sobre exactamente justamente este tema del Banco Azteca, de toda esta cadena, ¿no? De todo este grupo de empresas. Si ustedes tienen su dinero, si retiran, no lo retiran, confían, no siguen confiando, pero puede ser una catástrofe realmente. Y al fin y al cabo, ¿sabes quién sale realmente perjudicado? Los trabajadores, como siempre se obviamente dice. Los trabajadores, porque él cobra los impuestos a sus trabajadores, pero no los envía al SAT, no los envía. Entonces, tío, por favor, no te hagas. No sé, cada uno tiene su opinión, así que dejen sus comentarios, por favor. Exacto, dejando lo que piensan, dejen un buen like. Suscríbanse en el próximo vídeo.